¿Sabías que la diferencia entre una persona que llega a los 40 con libertad financiera y una que llega con deudas no tiene nada que ver con cuánto ganan? Así es. No es el salario. No es la suerte. No es haber nacido en la familia correcta. Es algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, las decisiones que tomaron antes de cumplir 40 años. Vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde. Existe una serie de reglas financieras que, si las aplicas antes de los 40, cambian completamente el rumbo de tu vida. Y si las ignoras, puedes pasarte las siguientes décadas trabajando para pagar deudas en lugar de construir riqueza. Si te parece interesante, no olvides dejar un like. Te voy a mostrar exactamente qué debes hacer, por qué importa tanto hacerlo antes de los 40, y cuál es el error más común que comete la gente de entre 25 y 39 años que luego lamentan profundamente. Quédate hasta el final, porque lo último que voy a decirte es lo más importante de todo. Porque los 40 son el punto de quiebre. Primero necesito explicarte por qué los 40 años son tan importantes desde el punto de vista financiero. Piénsalo así, cuando tienes 25 o 30 años, el tiempo es tu mayor activo. Cada peso, cada dólar que inviertes o ahorras en esa etapa tiene décadas para crecer. Pero cuando llegas a los 40 sin haber construido nada, el tiempo ya no trabaja igual para ti. Tienes que correr más rápido con menos energía. Los estudios sobre finanzas personales son contundentes. Las personas que establecen hábitos financieros sólidos antes de los 40 acumulan en promedio entre 3 y 5 veces más patrimonio a los 60 años que quienes empiezan tarde. No porque sean más inteligentes, sino porque el tiempo hizo el trabajo por ellas. Y aquí está el problema real. La mayoría de personas en sus 20 y 30 años vive como si los 40 fueran algo lejano. Como si hubiera tiempo de sobra. Pero los años pasan más rápido de lo que creemos, y cuando te das cuenta, el momento ideal ya quedó atrás. La buena noticia es que si estás viendo este video, todavía estás a tiempo. Y vamos a aprovechar ese tiempo juntos. Regla número 1, conoce tu número. La primera regla es la más ignorada de todas, y también la más fundamental, conoce tu número. ¿Qué significa esto? Significa que debes saber exactamente cuánto dinero necesitas para vivir cómodamente sin trabajar. Ese es tu número. Tu meta real. Tu destino financiero. La mayoría de personas ahorra lo que sobra al final del mes sin tener idea de hacia dónde va. Es como manejar sin GPS, sin saber cuál es tu destino. Puedes moverte, pero no sabes si te estás acercando o alejando. ¿Cómo calculas tu número? Toma tus gastos mensuales actuales, multiplícalos por 12 para tener el gasto anual, y luego multiplica ese resultado por 25. Ese es el patrimonio que necesitas para vivir de tus inversiones sin tocar el capital. Por ejemplo, si gastas $2,000 al mes, tu número es $600,000. ¿Se ve grande? Normal. Pero cuando sabes cuál es tu destino, puedes trazar el camino. Sin ese número, solo estás esperando que las cosas funcionen solas. Y eso, en finanzas personales, casi nunca pasa. Regla número 2. Elimina las deudas malas antes de los 35. La segunda regla es esta: liquida tus deudas malas antes de los 35, o como máximo antes de los 40. ¿Qué es una deuda mala? Es cualquier deuda que te cobre intereses altos y que no genera ningún activo a cambio. Las tarjetas de crédito con saldo pendiente, los créditos de consumo, los préstamos para vacaciones o electrodomésticos. Esas deudas no te hacen crecer. Te sangran lentamente. El problema es que muchas personas en sus 30 están pagando mínimos en tarjetas que nunca terminan de bajar, mientras piensan que ya van a ahorrar el mes que viene. Pero ese mes que viene nunca llega, porque mientras tanto los intereses siguen corriendo. Una tarjeta de crédito con una tasa del 30% anual significa que todo lo que compras a crédito y no pagas de inmediato te cuesta un 30% más. Si compraste algo de $1,000 y tardas 2 años en pagarlo, terminaste pagando cerca de $1,600 por algo que quizás ya ni recuerda. La solución es aplicar el método bola de nieve. Lista todas tus deudas de menor a mayor, paga mínimos en todas y concentra todo el dinero extra en la más pequeña. Cuando la liquidas, tomas ese dinero y lo diriges a la siguiente. Es simple, funciona, y lo más importante, genera momentum psicológico para seguir. Llegar a los 40 sin deudas de consumo es uno de los mayores regalos que te puedes dar. Regla número 3. Invierte antes de gastar. Aquí viene la regla que más cambia la mentalidad de la gente: invierte primero, gasta después. La mayoría de personas hace exactamente lo contrario.
Gana su sueldo, paga sus gastos, y si sobra algo, ahorra. Pero casi nunca sobra. Porque el gasto siempre se expande para llenar el ingreso disponible. Es una ley casi tan confiable como la gravedad. La solución es automatizar el ahorro e inversión antes de que el dinero llegue a tu cuenta de gastos. El día que te pagan, un porcentaje sale automáticamente hacia tus inversiones. Tú no lo decides en el momento. Ya está decidido. ¿Cuánto deberías invertir? Hay una regla general que dice que antes de los 40 deberías estar invirtiendo entre el 15% y el 20% de tus ingresos de forma constante. No en una cuenta de ahorros que da el 2% anual. En instrumentos que realmente trabajen por ti, fondos indexados, bienes raíces, negocios, lo que tenga sentido para tu perfil. El interés compuesto es la fuerza más poderosa en las finanzas personales. Si inviertes $300 al mes desde los 30 años con un rendimiento promedio del 8% anual, a los 60 tienes cerca de $400,000. Si empiezas a los 40, con las mismas condiciones, llegas a menos de $160,000. La diferencia es brutal, y solo son 10 años. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre las inversiones antes de los 40, y que puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Regla número 4. Construye un fondo de emergencia real. La cuarta regla parece básica, pero la mayoría la ignora completamente. Construye un fondo de emergencia real antes de invertir agresivamente. ¿Qué es un fondo de emergencia real? Es dinero líquido, en una cuenta separada, que cubre entre 3 y 6 meses de tus gastos totales. No es para vacaciones. No es para aprovechar una oferta. Es para cuando la vida te sorprende, pierdes tu trabajo, tienes una emergencia médica, se daña el carro, hay una crisis que nadie vio venir. El problema de no tener este fondo es que cuando llega una emergencia, que siempre llega, tienes dos opciones, endeudarte o liquidar tus inversiones en el peor momento posible. Ambas opciones te hacen retroceder años en tu progreso financiero. Mucha gente invierte sin tener este colchón y cuando llega un imprevisto tienen que vender sus activos, muchas veces a pérdida, para resolver el problema. Es como construir una casa sin cimientos. Todo parece bien hasta que llega la tormenta. La solución es simple pero requiere disciplina. Antes de meter dinero agresivamente en inversiones, construye ese fondo. Abre una cuenta separada, ponle un nombre que te recuerde su propósito, y no la toques a menos que sea una emergencia real. Con ese fondo en su lugar, puedes invertir con tranquilidad porque sabes que tu base está protegida. Y esa tranquilidad no tiene precio. La verdad que nadie te dice sobre los 40. Ahora quiero decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con tanta claridad, y es el corazón de todo. La regla de los 40 no se trata de ser rico. Se trata de tener opciones. Cuando llegas a los 40 con deudas controladas, con inversiones creciendo, con un fondo de emergencia sólido y con un número claro en mente, no necesariamente eres millonario. Pero tienes algo que vale más que el dinero en sí, tienes libertad para elegir. Puedes elegir no aceptar ese trabajo que te hace miserable. Puedes tomarte un año sabático. Puedes ayudar a tus hijos o a tus padres sin que eso te destruya económicamente. Puedes tomar riesgos en un negocio porque tienes una base sólida que te sostiene. La persona que llega a los 40 sin ese trabajo previo no tiene esas opciones. Tiene que aceptar lo que le ofrezcan, aguantar lo que no le gusta, y postergar sus sueños indefinidamente. Esa es la verdadera diferencia entre quienes construyeron antes de los 40 y quienes no lo hicieron. No es el número en el banco. Es la libertad que ese número te da. No tienes que hacer todo perfecto. No tienes que esperar el momento ideal. La única condición para que esto funcione es empezar. Cada mes que pasa sin actuar es tiempo que el interés compuesto no está trabajando para ti. Recuerda esto, los 40 años no son un límite. Son un espejo. Te muestran exactamente las decisiones que tomaste en los años anteriores. La pregunta es, ¿qué quieres ver cuando te mires en ese espejo? Si te ha gustado no olvides dejar un like, nos vemos.